esperemos que la jornada sea, y bueno, cumpla todas las expectativas que puedan tener alrededor de las temáticas que hoy vamos a abordar. Aniluga Calipostral, Aniluga Insemillal. Bueno, como Sergio puedo contar, no sé ni qué contar, una biografía, lo que le lleva ahí. Sí, pues yo hago parte de Cabildo Universitario acá en la Universidad de Antioquia, hago parte también del proceso del Cabildo Urbano acá en la política pública, en la ciudad. Vengo del resguardo del Alto San Jorge, soy indígena zenú. La lengua que les hablé ahorita es Gunadule, del pueblo Kun o Gunadule. Mi pueblo ancestralmente no tiene la lengua revitalizada, no está en función de uso, digamos así, sino que nuestro camino entre pueblos nos ha llevado a través de la palabra en que son lenguas comunes y podemos comunicar desde ellas. Entonces también es una enseñanza para este espacio, compartir desde cada una de las experiencias que puede encontrar o llevar a Se me olvidó contarles que los saludé en la lengua criol de San Andrés y Providencia Islas, una lengua que actualmente está en riesgo de desaparecer, cuya vitalidad está amenazada, pues, según el último diagnóstico del Ministerio de Cultura, más o menos data de 2010, de los 25 años hacia abajo la lengua no se habla en nuestras poblaciones. Entonces, pueden ponerse de pie para que recuerden un poco más el asunto. Entonces, el ejercicio busca despertarnos, busca predisponernos para lo que va a acontecer, que es un espacio de riqueza, memoria, belleza, amor, multicolor, dignidad, posibilidad, familia, problema, autoridad, sueños, respeto, diversidad, habilidades, memoria, cultura, seguridad, reconocimiento, pensamiento, fraternidad, territorio, desconocimiento, sensibilidad, integración, ciencia, arte, identidad, respeto, orgullo, raíz, posibilidades, resistencia, reivindicación, moneda, tejido, amor, miedo, conocimiento, conocimiento, sabiduría, filosofía, riqueza, afianzar, música, San Andrés, esperanza, Amazonas, medicina, justicia, amor, belleza, Color, sueños, selva, interculturalidad, frijoles, sabor, permiso al espacio, colores, azul, alegría, territorio, amarillo, magia, ancestros, expectativa, Colombia, naturaleza, nación, libertad, fiesta, artesanía, figuras, identidad, maíz, identidades, tejidos, cuentos, palabra dulce, alegría, esencia, carnaval, imaginarios, estéreo, costumbres, historia, supervivencia, valores, vida, fauna, idiosincrasia, ritual, danza, guajira, unidad, gastronomía, origen. Bueno, muy bien. Bipil gunja jawali jawali wagegine, bipil gunja jawali jawali wagegine, ani sobe ni, ani gabe ni, ani sobe ni, ani gabe
Bipigunya Jawali, Jawali Bagine. Bipigunya Jawali, Jawali Bagine. Anisobe, Nisobeni. Anigabe, Anigabe. Anisobe, Nisobeni. Anigabe, Anigabe. Bipigunya Jawali, Jawali Bagine. Jawali Bagine. Anisobe, Nisobeni. Anigabe, Anigabe. Anisobe, Nisobeni. Anigabe, Anigabe. Bien, gracias. Busquen sus puestos. Bueno, la asamblea. Bueno, esa canción es un canto gunadule. Lo han podido cantar en español y es más conocido en español que en gunadule. Que lo conocen también como el espiral hacia el centro del corazón. Soy el tendido, soy el tejedor, soy el libre, soy el libre. Era lo más habitual que los esclavizados pudieran comunicarse, porque los esclavizadores tenían que derramar su libertad de semana. Entonces, ustedes saben que los navíos negreros eran dispuestos de tal manera que no pudieran comunicarse uno con el otro. Pertenecían a tribus distintas, a regiones distintas de África. Luego, al llegar al sitio y enfrentarse a esa realidad, empezaron a tomar palabras de la lengua hegemónica, ¿sí? Pero conservando las sintaxis de sus originales. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando se escucha o se canción el criol? La gente aparentemente cree que el criol porta los mismos significados de la lengua inglesa, pero en absoluto no es así. La guajira. Ok. ¿Qué pasa con esta representación? Siempre lo muestro. Bueno, eso es una característica fundante de nuestras vidas. Es que están fundadas por las violencias de representación. Entonces, me gusta aquí retomar una frase de Galeano cuando dice: hasta el mapa los miente. El mapa está construido en otras escalas. El mapa está construido, si se quiere, integrado. Ya nosotros como que nos hablaban un poco de eso, de ese Es entorno. normal o es Y habitual. también fui misionero de la iglesia cristiana en el nudo del Parafino, una tribu indígena del Para Roberto Valgarín. representar de la persona. Y también compartí con ellos, pero no aguanté más de 3 meses. ¿Quién más? Proyecto Nacional de Promoción de Lectura y coordinado ¿Y traduce? en San Andrés. Pero, Y allá es lo que hacemos en el escribir a los niños es que una van manera a la escuela a de aprender hilar español. genealogía Entonces las maestras no podían saber creón, porque la idea era que en la escuela con esa situación originaria para que pudieran escribir. que ponen todas estas herencias culturales en conversación y de hoy que nos hablar como sentimientos raizales en su familia. Ahora yo El pensamiento y las metodologías, y es precisamente dejar de lado las concepciones que no se hace tan por generación espontánea, no de repente, sino que con un proceso como este precisamente en el que tienen el diplomado, va a abrir en ustedes una posibilidad, digamos, que la palabra pueda trasegar por el corazón y que ustedes lleguen con otra conciencia. El problema no sería decir étnico, decir etnia, porque en su contexto o en algún momento, pues será bien visto. Nosotros hemos venido diciendo, y miren también eso de decolonizar el pensamiento, es que no somos indígenas, mucho menos indios, ¿sí? Cada pueblo tiene su forma de llamarse. Nosotros somos Zenú, nosotros somos Itu, ¿cierto? El pueblo Arhuaco le pusieron ese nombre los colonizadores españoles que iban llevando la creencia católica hacia ellos.
Pero de eso no se trata, o sea, no es aceptar las imposiciones que el lenguaje ha hecho históricamente, sino también de buscar. Lo que hablaba la propia María la semana pasada, ¿cierto? Lo que habita en ti, nosotros lo decimos en esta lógica de buscar el origen, ¿cierto? Ustedes hicieron el ejercicio con la profesora María Eugenia la semana pasada de buscar de dónde viene mi abuelo, dónde viene mi abuela. ¿Hicieron esa actividad? ¿No la hizo? No, ya van a hacer esta semana. Ok, bueno. Pensé que la habían hecho. Nosotros venimos de la población afroamericana y tenemos ya rezagado en una esquina del aula, ¿sí?, al indígena nativo americano, con las orejas, podrían ser las orejas del burro, pero realmente son las plumas que las identifican. Entonces vemos claramente cómo hay unas violencias de representación, ¿sí?, que fundan precisamente lo que se conoce como la escuela moderna, que en nuestras latitudes va a adquirir unas características muy particulares. Por ejemplo, en Colombia hay declaraciones de políticos de la época. Uno era José María Samper, que decía que la política se correspondía con cierto tipo de fisonomía, ¿sí? Otro que decía que el colombiano, ¿sí?, era un hombre inteligente y con acceso a la propiedad. Luego, en virtud de ese discurso, ¿sí?, quien no tuviera el acceso a propiedad o no fuera inteligente de acuerdo a la norma cultural, digamos, reinante en ese entonces, pues podía ser excluido. Y nuevamente acá se aplica el mismo ejercicio de seleccionar las características arbitrarias para definir cómo nos autorreferenciamos como colombianos. Entonces aquí fue el hombre católico, hispanohablante, blanco o mestizo blanqueado, ¿sí?, porque digamos la orientación siempre en términos de mestizaje fue hacia el blanqueamiento de las personas. Y por último, con acceso a la propiedad. Esta era la única forma de adjudicarse, autorreferenciarse como colombiano, válida en ese momento. Sin embargo, ya de manera posterior, digamos, surgen oportunidades políticas a partir de movilizaciones, de todas estas luchas que se emprenden por el reconocimiento desde los grupos étnicos y las comunidades ancestrales, que se hace o que hacen que se promulgue pues una normatividad muy afín a los propósitos políticos que en ese entonces tenían, que precisamente era el reconocimiento, el hecho de poder acceder a unas acciones afirmativas en muchos contextos. Y entre ellos surge la Constitución de 1991, que ya declara que la nación es pluriétnica y multicultural, ¿sí? Surge la Ley General de Educación, ¿sí?, que habla también de educación contextual y demás, y surge el Decreto de Educación. No obstante, con unas dificultades estructurales grandísimas, ¿sí? La primera de ellas es que la falta de educación en los territorios era uno de los principales factores de desplazamiento, según el censo de 2005 del DANE, para las comunidades étnicas, ¿sí? Es decir, las personas tenían que venir a la ciudad para poder educarse. La segunda es que para desarrollar una propuesta educativa, ¿sí?, debían pues, enfrentarse a unos formatos con los que no estaban familiarizados. Y la tercera era el trámite o el tiempo de trámite de esas propuestas educativas, que según pues, comentarios y pues, el juicio de varias personas pues, involucradas en este tema, decía que tardaban entre 5 y 6 años en aprobarse. Y vale decir que tampoco había algunas capacidades de base instaladas en las comunidades para poder aprovechar esas garantías en virtud de la ley. Entonces, ¿eso a qué nos lleva actualmente? A que más o menos el 86% de los miembros de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanas rom, no tengan acceso a una educación pertinente con su cultura, su contexto y su cosmovisión.
Esto según un reporte del Ministerio de Educación que data más o menos del año 2013-2014. Y que pues en muchas notas de prensa lo van a encontrar como Colombia se raja en su educación. Digamos, en esta escuela fundada sobre estas violencias de representación, ¿sí? En este contexto donde las comunidades se ven obligadas al desarraigo y a irse a la ciudad, se presentan fenómenos como el que aquí les vamos a proponer como concepto. ¿También? Se presenta un fenómeno al que asociamos el siguiente concepto, que es el del abandono epistémico. ¿Qué pasa? Bueno, aquí retomo mucho el ejercicio que hace la profesora María Eugenia Morales, con quien tendrán la oportunidad de trabajar en este diplomado también. Cuando les pregunta a sus compañeros maestros si el estudiante indígena, si el estudiante afro, si el estudiante raizal, si el estudiante gitano está en su aula de clase realmente. Entonces, ellos dicen sí. Sí, él está ahí sentado, ¿cierto? Viene todos los días a mi clase, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, cierto? Cuando está, ¿sí? Pero está separado de su herencia cultural, realmente está. O cuando se ve obligado para integrarse a la vida escolar, a separarse de todos los entramados cognitivos, afectivos, simbólicos, ¿sí? Que le han sido legados por su cultura, que le han sentido su vida, ¿sí? Y que han sido la clara existencia de sus comunidades. Eso es lo que nosotros denominamos como el abandono epistémico, ¿sí? Superando la concepción de abandono binario, porque el abandono binario es decir, pues el estudiante está presente o no está presente, ¿cierto? Está o no está. Pero el abandono epistémico es cuando está, pero está separado de su herencia cultural. Y es ahí donde la práctica etnoeducativa en el contexto urbano se convierte en una posibilidad supremamente valiosa para superar precisamente los fenómenos de abandono epistémico. Y es como traer precisamente las comunidades a las aulas. Obviamente con una educación que siga criterios de pertinencia, ¿sí? Que se ajusten algunos plazos a los sistemas de creencias propios de esas comunidades, pero también pues incorpore enfoques interculturales o diálogo de saber en contextos donde, digamos, la interculturalidad o la convivencia entre culturas y el diálogo entre culturas sea posible. Este mapa es muy a propósito de lo que les acababa de decir, y es sobre la posibilidad de educación en contextos urbanos. Este es un infográfico que desarrolla la revista Pensante en el año 2013, basado en el diagnóstico del Ministerio de Cultura sobre la diversidad cultural en Colombia, donde se registra la presencia de grupos étnicos por municipios. En Colombia hay alrededor de 1.132 municipios, si no estoy mal, y fueron 1.091 los encuestados. Hay una muestra considerable y pues los datos pueden ser de alguna manera certeros, obviamente matizados por la variación que puede haber sufrido por los años. Entonces eso dice, por ejemplo, que hay 505 municipios con diversidad de grupos étnicos, 11 con población raizal, 173 con población afrocolombiana, 10 con población palenquera, 544 con población LGTBI reconocida, y esto porque, digamos, el diagnóstico de la diversidad cultural trasciende lo étnico, y eso es bueno que se tenga en cuenta también, cuando de alguna manera se apellida la diversidad con cultural y étnico, y muchas veces se dicen que son sinónimos. Sí, la diversidad cultural da un espectro mucho más amplio de diversidades. Y 177 con población. Que el pueblo colombiano debe reconocer el aporte que han hecho las personas afro a su nacionalidad. Se quedó ese decreto en que esa cátedra la iban a dar los profesores afro donde había población negra. Entonces apenas llegaba a una escuela
el profe negro le decían, llegó usted, vamos a trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos. Hay muchísimos individuos negros afrodescendientes que no saben que lo son. Particularmente yo me di cuenta que era negra al llegar a Medellín, porque yo estaba en mi medio, todos éramos iguales, y eso que yo nací en un pueblo donde hubo apartheid real. Yo soy de Andagoya, y a Andagoya llegó una compañía gringa minera que hacía apartheid, que tenían su espacio, que tenían su club, que tenían su boarding, que tenían su care, que tenían su kelo, ¿sí? Entonces, pero no, nosotros en la niñez no tenemos la conciencia de eso. Ustedes tienen una ventaja, y es que al tener una lengua propia, eso les da unas posibilidades de crecimiento intelectual diferentes. Digamos, la defensa de la lengua es la defensa de la vida prácticamente. Entonces eso fortalece mucho. Cuando yo llego a Medellín me doy cuenta que soy negra y nunca hubo discriminación abierta. Está simplemente la discriminación de que el bus está lleno y nadie se sienta a su lado. Y es el único puesto que hay. Cosas sutiles como esas. Lo que decíamos ahora de la discriminación, como es binario y el abandono epistémico, está el chico afro en el salón. Y es como si cuando decidieron la integración de los chicos con necesidades educativas especiales, que el chico no sabe leer y escribir y va ganando, porque el profesor en muchas ocasiones no se da cuenta que ese chico está ahí. Simplemente está integrado y lo tenemos, y nosotros hacemos integración, ¿sí? Nosotros hacemos reconocimiento el día que bailamos la cumbia, vengan pues los negritos a bailar, cosas como esas. A mí me parece que la tarea, por ejemplo, este mapa tiene que estar equivocado, porque a ninguna institución educativa le exigen que visibilice su población para el DANE, y quien no cuenta no existe. Entonces, en el DANE anualmente les preguntan, hay población indígena, hay población afro, pero nadie hace la tarea. Nadie hace la tarea con responsabilidad. La secretaria sale y mira a los que se ven como negros. Ah, no, pero es que usted no es tanto. Entonces ese no cuenta para el DANE. Entonces, la tarea nuestra al estar aquí es una tarea de mucha responsabilidad, porque a nosotros nos toca que ese mapa tenga más cifras, luchar porque ese mapa tenga más cifras, porque es que somos muchos más. Nos viene algo más complejo, educar o enseñarle a estos muchachos algo para que nosotros estamos formados para este ámbito educativo, para tener, a fuerza de ellas entendemos algo de lo que es la inclusión escolar desde las necesidades educativas especiales, pero cómo comprender al que viene de la comunidad de gitanos, al que viene de un raizal, cómo trabajar eso. Incluso en el caso particular se me hace complejo porque trato de hacerlo con los venezolanos en el colegio y uno se siente como desarmado en ocasiones, cómo me refiero, cómo hago, porque yo me saboreo este cuento de la diversidad, de la educación, procuro por tener en cuenta un poco elementos, de vivirlos, no es simplemente denunciarlos, porque creemos que porque están en el libro se trabajó afrocolombianidad, se trabajó grupos étnicos, pero esto realmente hay que vivirlo para poder que tenga algo de prosperidad, para poder marcar una diferencia entre los ámbitos. Pero realmente a nosotros no, la universidad a uno lo forma con lo tradicional de los europeos, las pedagogías, pero cuando comenzamos a hablar de las pedagogías propias, que he retomado, que hoy en día está repensando mucho eso de la educación europea o occidentalizada que llamamos, pues, cómo poder aplicar esos saberes ancestrales que realmente nos contribuyen a una mejor sociedad, a unos mejores estilos de vida, a un buen vivir, no a una calidad de vida. Yo agradezco mucho los aportes. Voy a hacer un comentario y te doy la palabra. Yo sé que a veces dimensionar pues, la magnitud de los cambios estructurales que deben sucederse para que pues, esto sea una realidad, ¿cierto?
el hecho de ser diferentes nunca sea equiparable en prioridad, o puede haber escenarios armónicos donde podamos coexistir en medio de las diferencias, es bastante abrumador y frustrante, pero yo creo que es un camino pues, muy expedito y que pues, este diplomado espera que ustedes recorran. No es un camino fácil, es un camino también bastante doloroso porque busca remover pues, creencias que han sido instaladas pues, en nosotros por efectos de la socialización en muchos escenarios como la familia, la escuela, ¿cierto? La sociedad misma, pero que parten de reconocer la diferencia en nosotros mismos para reconocer la diferencia en los demás. Entonces, no sé si recuerdan la tarea que les ponía a hacer, de ir a preguntarles a sus abuelos o a sus abuelas si tienen todavía la posibilidad, pues de dónde vienen ustedes. Es por eso que motivaba a hacerse esa pregunta de dónde vienen o a dónde pertenecen. Porque muy seguramente, encontrando esa respuesta, podrán entender que el otro también somos nosotros. Y sobre esa base hacer un tránsito muy cierto a que esto se convierta en una realidad o tenga un efecto multiplicador mucho mayor. Bueno, Carlos, un psicólogo, un alumno de Freud, decía que el 90% de todos nuestros actos y pensamientos son producto del inconsciente. Aunado a un concepto que él trajo que era el inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo es toda una ramada de conocimientos que vienen de nuestros ancestros, es decir, que traemos un aprendizaje que traemos en el ADN. Y el ADN nuestro, en el caso mío, desde mi propia experiencia obviamente, es que tú enumeraste unas características antropocéntrico, masculina, heterosexual. Esto se reduce a algo que es la formación patriarcal. El patriarcado simplemente está encaminado a enaltecer al hombre blanco tipo europeo. Recuerden, la independencia de Latinoamérica fue proclamada por los criollos, que fueron los españoles nacidos en Latinoamérica, que eran discriminados por los españoles de la península ibérica. De ese tamaño somos. Ahora, ¿de dónde venimos? Así, de la independencia proclamada por los criollos, o sea, otras personas con una formación colonialista que lo que querían era colonial, porque estamos colonizados, ¿no? Que hay que agregarle esto que el patriarcado propugna por el dominio de otros seres vivientes, en este caso lo femenino y el medio ambiente. Bueno, lo estamos viviendo con un crimen agrio llamado equivocado, una muestra. Pero además eso implica idear unos dispositivos de poder que surgen de la mano del único ente que en el siglo XIX creía en la educación, que era la religión. Las órdenes religiosas son las que forman la educación básica en estas tierras colombianas. Pero recordemos que en la Edad Media las universidades nacieron en las abadías, es decir, donde estaban los monjes, no las monjas, los monjes. Hay que ir aclarar, de hecho las pocas monjas que han sobresalido esto, que son de estirpe de nobleza, la Hildegard, Virgen, la Virgen, algo así, alemana, pero ya era de la nobleza. O sea, estamos hablando de que aquí estamos atravesados por unos conceptos, un inconsciente colectivo patriarcal que nos atraviesa a todos. Porque es que yo soy machista, claro, yo soy racista, sí, claro, es que eso me lo enseñaron a mí, es que eso viene de la sangre, eso viene aquí, eso viene de los medios de comunicación cuando te demuestran un melacardo, un tipo que para que sea exitoso y para que se vea blanco, escuchen la expresión, se tiene que montar en una egototota para que se vea blanco. Es decir, entonces estamos hablando de otros mecanismos que se llama el blanqueamiento. ¿Por qué entra la mafia tan fuerte en estas tierras colombianas? Por el tema del blanqueamiento. Aquí sí, que el travesti, voy a hablar solamente, yo puedo hablar de ese tema, disculpen porque es muy difícil que lo hable a otra persona que no lo atraviese, pero como activista lo digo, si una mujer trans, que normalmente son excluidas, llega en una Egotoyote y tiene una buena tarjeta de crédito, ella no tiene problema de entrar al centro comercial Santa Fe, porque está blanqueada. Entonces estamos atravesados por raza, pero también estamos atravesados por clase. Nosotros somos muy clasistas. Y hay una división natural de acuerdo al color de la piel. Y a eso entonces venimos con el tema de la formación. La formación es un dispositivo de poder, aunado a la religión, porque la
haciendo todas estas cosas que pues, están motivando pues, estas temáticas de hoy. Pero quiero cerrar con un asunto muy concreto como para que demos paso a la plenaria y compartamos precisamente esas opiniones y estas inquietudes que han suscitado el ejercicio, y es a partir de pues, una pregunta muy particular, y es que el patrimonio es la expresión pues, de la memoria cultural de los pueblos. Pues el patrimonio, tal como está entendido en la normativa, expresa literalmente que el patrimonio es la expresión de la nacionalidad colombiana. Y si tenemos una nacionalidad colombiana pues erigida sobre todas estas exclusiones, pues uno podría colegir que el patrimonio no es entonces la expresión cultural de la nacionalidad de los pueblos. Más en un contexto donde están en auge estos discursos de la economía naranja que equiparan el patrimonio ancestral a una industria creativa y la convierte en un bien privado que puede ser sujeto de apropiación. El patrimonio ancestral pues podrá tener alguna característica pues, de industria creativa, o por lo menos yo me atrevería a categorizarlo de esa manera, pero en este contexto le equiparan a la creación de un videojuego, por ejemplo. Y aquí hay una imagen muy representativa donde hay una violencia presente y es esta figura estereotipada de que se quiere una aborigen indígena con una cadáver en sus manos. Yo no creo que sea muy alejada de la realidad en el sentido de que la economía naranja supone la muerte del patrimonio ancestral. En el sentido que la conocemos, porque lo que hay detrás de esos discursos son la disputa comercial por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, claro, van a patentar las semillas que encierran toda la memoria genética que se ha construido, ¿sí?, por nuestros ancestros, ¿sí? Van a acercar la reserva natural de Chiribiquete y van a cobrar la entrada. Y así, pues, pueden suceder muchísimas más cosas. Y es aquí cuando, pues, realmente uno se hace la pregunta. Y aquí pues ya ir manando las categorías que hemos puesto en diálogo del abandono epistémico, de la práctica educativa y de la revitalización del patrimonio ancestral, que puede ser una de las tareas de esa práctica educativa, porque vemos que en la normativa el enfoque es dirigido hacia la protección, como si el patrimonio fuera una cuestión limitada a lo museográfico, a lo artefactualístico, como si las comunidades fuéramos una pieza de museo, ¿sí?, relegada al pasado, y nuestros saberes no tuvieran ninguna vigencia, ¿sí? Y pues nunca dan cuenta de la necesidad real que hay nuestras comunidades de revitalizar precisamente ese patrimonio. Estoy hablando, por ejemplo, de una lengua ancestral como la lengua criolla que está en riesgo de desaparecer. Eso hace parte del patrimonio. Y una práctica educativa en un contexto urbano, ¿sí?, me permitió a mí revitalizar ese patrimonio. Y no solo eso, revirtió los efectos del abandono epistémico, el hecho de que yo me haya tenido que separar de mi lengua en la vida escolar, ¿sí?, para poder integrarme. Entonces es ahí cuando yo puedo concluir, pues, a partir del ejercicio que hicimos, y pues, lo pongo como propuesta de reflexión, que la práctica educativa en un contexto urbano, donde hay comunidades o miembros de comunidades que han sido desarraigados en sus territorios, se convierte en una alternativa al abandono epistémico, ¿sí?, que puede revitalizar el patrimonio como una expresión de la memoria cultural de los pueblos. Es una conclusión pues muy tentativa, muy definitiva, debe motivar reflexiones a partir de ahí, y bueno, daría paso al principio, pero dejaría ahí la temática para que pasemos a la plenaria. Una llama de atención a todo, porque muchas veces, ahí por ejemplo cuando colocaste el ejemplo, de lo que veo es un indígena con una calavera como estereotipado, yo no vi ese estereotipo, entonces muchas veces nosotros terminamos transmitiéndole al otro, y eso es algo de cuidado, ¿cierto? Que tiene que ver directamente con estos discursos y estas ideas que queremos que vayan fomentándose y fortaleciendo. Porque yo vi el caso europeo, yo vi a Shakespeare, ¿cierto? Hamlet, cero lector. Por eso fue lo que yo vi. Entonces, es complejo, sí, cómo yo a veces cambio el imaginario del otro. Eso. Gracias.
Bueno, es interesante el comentario que hace pues, un compañero, porque fue pues para mí fue una representación muy a propósito de lo que la economía naranja representa para las comunidades ancestrales. ¿Sí? En ningún momento como que pensaba de pronto objetivarla de esa manera, porque pues la gente creerá que no, pero pues hay indígenas que visten tal cual como vestimos nosotros, ¿sí? Hay una imagen sesgada también hacia, ¿cierto? El hombre desnudo, el hombre, ¿sí? Que también es muy a propósito de estos discursos que excluyen, ¿sí? O que buscan relegarnos a lo salvaje, a lo otro, a lo bárbaro y demás. Entonces es como en este contexto, estos estereotipos básicamente configuran una brújula del mundo que nos llevan a, digamos, a participar inconscientemente de prácticas de exclusión. Entonces me proponen que hagamos el ejercicio de plenaria de una vez. Entonces estaría abierto, o más bien la idea es que abramos un diálogo a partir de lo que conversaron con Rafael y conmigo, ¿sí? Para que pensemos en esas condiciones de posibilidad de la educación en contextos urbanos. Y pues aquí yo les hice una propuesta simplemente, podríamos también conversar en torno a ello. Sí. No, pero... Dale, entonces le doy la palabra a ella y sigues. De tu exposición inicial me quedaron 3 dudas. Quisiera pues como empezar por ahí. Primero, tú dijiste que nosotros como colombianos tenemos una fecha en la cual celebramos nuestra independencia, pero realmente la independencia de ustedes es otra y es una historia diferente. Pero ustedes como comunidad, ¿cómo asumen ese reto de esa celebración? Esa es como la primera. O sea, San Andrés Isla y Providencia, ¿cómo asumió esa dualidad de celebración? ¿La monta, no la hace, hace una, hace la otra? ¿Cómo asume eso? Lo otro, me preocupó también esa separación del idioma una vez se inicia el ciclo escolar. Entonces me gustaría saber si fue una decisión de ciudad, de pueblo, de comunidad, o simplemente es una decisión escolar, o que hay alguna teoría que los motiva también a actuar de esa forma, no sé. Serían como esas 2 preguntas. Y en cuanto a la segunda parte de tu exposición, veo como que, y con lo que decía la profe, ya esto es más una opinión, una postura personal. Considero, profe, que la educación debe dirigirse precisamente a buscar esa formación del sujeto, una formación integral, por decirlo así, una formación intercultural, independientemente del contexto. Pero por eso precisamente está la formación propia y está la educación. Cuando hablamos de educación estamos, o sea, la visión debe ser ayudar a formar un sujeto de mente abierta, que pueda construir y que se pueda mover en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque es que de hecho hasta la educación, el mundo globalizado es diferente. Digamos que si yo salgo a cualquier otro territorio, allá también voy a encontrar personas diferentes a mí y otras culturas en las cuales yo también me voy a mover. Entonces, de una u otra forma, lo que se está haciendo es formar al ser para ser en cualquier contexto. Eso es como mío. Perfecto, entonces recoge varias inquietudes y pasaré. Bueno, para la última parte de la exposición y de la patrimonio de la disciplina, a mí me nacen varias inquietudes en cuanto a cómo puedo construir en educación y en un contexto urbano como Medellín a través del patrimonio. Y entonces me pongo a analizar cómo se da eso en mi pueblo. ¿Y cómo se da en mi pueblo? Cuando una persona nace, es un momento de celebración. Y ese momento de celebración
integrar a toda la comunidad, lo que hace es que el día de mañana, cuando este joven va creciendo, toda la comunidad está facultada a corregir a este menor. Entonces, a algunos nos pasó que nos pegaban cuando nos tirábamos a bañar al río, que éramos pequeños y no sabíamos nadar, nos pegaban el vecino. Y después que nos pegaba el vecino, nos pegaba el papá, y después que nos pegaba el papá, nos pegaba el abuelo, o sea que nos llevábamos 3 correazos. Y además de eso, en cuanto se daban las honras fúnebres de una persona, cuando yo llego a Medellín y me encuentro con eso, y llego al primer velorio y yo digo, yo estoy en un velorio en verdad, porque veo la gente llorando, como apagado, y yo decía, pero ¿qué pasa? Sí, está bien, se murió, pero una sala de velación y algo tan distinto a lo que es mi cultura, mi contexto, que una persona se muere, eso es un momento de celebración, bien sea con chirimía, se le entierra, con un lavado, se hace comida, se hace un compartir. Y yo llegué a ese velorio y lo único que me dieron fue un café a las 4 de la mañana. Y aquí que pasa, no me dieron el paquete completo. Y me sentía yo un poco extraño. Y también en ese velorio y todo eso se da ese compartir con el otro, porque van hasta de los otros pueblos y me atrevería a decir que también es ese espacio donde uno le permite conocer, por ejemplo, a la muchacha. Y además de una ocasión, y a muchos de mis amigos nos pasó que terminamos enamorados en el velorio. Y yo llegué acá y medio me acerqué a una de las que estaba llorando y de una vez me apartó. Entonces me sentí alejado. Entonces, al yo sentir esas barreras, yo me puse a pensar y dije, y ahí fue que, y en ese preciso instante fue que me di cuenta que yo estaba afuera, porque hay esa diferencia dentro de nuestro matrimonio. Y además de eso, las bebidas ancestrales. Llevo días indagando dónde encuentro un pipilón. Yo se lo tengo, te lo consigue. ¿Dónde encuentro un pipilón? Y me he encontrado con un amigo que me dijo, vaya al centro y ya consigue. Y resulta pasar que efectivamente allá estaba en el centro, conseguí un pipilón, arrechón, piche y todo esto. Pero entonces, si a un niño afuera le pregunta, ¿usted sabe qué es el piche? ¿Sabe qué es el pipilón? Le va a decir que no sabe. ¿Por qué? Porque es que no se ha dado, y ahí está entrado un poco el concepto, o nosotros no lo hemos aplicado, no se ha transmitido de generación en generación. Y ese es un error que hemos cometido, tanto las personas que lo sabemos, como también algunos de los mayores. Y también eso, ¿por qué no se ha dado? Por la falta del reconocimiento de la identidad de las personas. No nos sentimos contentos por lo que somos, entonces no tenemos esa posibilidad de indagar. Y aquí está Mateo. Y Mateo está fascinado con probar el pipilón y saber qué sensación da y cómo se siente. Entonces es como ese proceso de poder compartir. Entonces voy a proceder a responder antes de que se acumulen y pierda de vista de tanto las multitudes. Entonces, empieza por ahí, hacia la curiosidad. Lo primero es que en San Andrés, estamos constituidos por múltiples herencias culturales, cada una tiene sus celebraciones, ¿sí? Asociadas. Y ya lo que tiene que ver con los mitos fundacionales de la nación, ¿sí? Digamos que fue una práctica precisamente pues en el marco de esa empresa neocolonial del Estado colombiano hacia las islas, que se instala las celebraciones del 20 de julio y el 7 de agosto, como una celebración donde todos los colegios se les impone sacar sus bandas de guerra, ¿sí? A desfilar con trajes completamente hostiles al contexto insular, ¿sí? Ustedes imagínense todos nosotros vestidos con mangas largas, ¿cierto? Pues a 37 grados centígrados, ¿sí? Haciendo un recorrido que va desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Por toda la isla, ¿sí? Con un acto previo que supone pues una celebración religiosa, ¿sí? El Te Deum. Y con una completa invisibilización de lo que pues es realmente la historia nuestra. ¿Sí? Digamos que nosotros no celebramos pues la versión autónoma
Colombia, pues en ese entonces motivada por el acecho de los gringos y el temor de que fuéramos a ser dominados por ellos. Y bueno, ese juramento de lealtad pues eterno a Colombia a cambio de la protección de nuestra soberanía, porque en parte hemos sentido que esa lealtad ha sido socavada, ¿sí? Producto precisamente de esa empresa neocolonial que han sostenido hacia nuestra cultura y nuestro territorio. Y pues no se celebra, la figura de Luis Michel Aubry es completamente desconocida. Sí, invisibilizada, incluso blanqueada. Se desconoce la participación dentro de ese mito fundacional de los mulatos haitianos, que a la muerte de Aubry fueron los que propiciaron precisamente la adhesión. ¿Sí? Bolívar el día le dio la espalda a Aubry, ¿sí? Porque decía que en sus actividades de piratería degradaba la bandera colombiana ante el mundo. ¿Sí? Y Michel Aubry muere frustrado al caer de su caballo. ¿Sí? Y bueno, es una historia muy bonita, pues realmente la que hay alrededor de eso, pero es una decisión autónoma de adhesionarnos pues a la República naciente de ese entonces. Entonces voy a terminar de responder estas preguntas y pasamos a las otras. La lengua. Digamos que no fue una decisión propia. ¿Sí? Básicamente, los miembros de la comunidad raizal participamos de una sociedad que nos enseña que desprendernos de nosotros mismos pues es la mejor opción para sobrevivir. Entonces, cuando una sociedad te enseña eso, pues no es que eso se constituya en una elección, es una opción inevitable. ¿Sí? Porque si bien yo tuve una vida privilegiada, si se quiere, al yo compararme con mis compañeros también raizales, que de pronto en ese proceso de divorcio de la lengua o de su herencia cultural no lo hicieron, pues quedaron rezagados económica, académicamente, ¿cierto? No pudieron acceder a los repartos de prosperidad y de poder que tienen las islas en este momento. Y bueno, y es porque el hecho de que el proceso de aprendizaje se viera frustrado por una barrera lingüística afectaba el desempeño académico. Sí, entonces es normal que al raizal lo llamen el isleñito bruto del salón. Entonces, ¿qué niño quiere llamarse el isleñito bruto del salón? Díganme qué hace un niño en esas circunstancias. Sí, desapropiarse, despreciarse a sí mismo. Luego, no es una elección en ningún momento el separarnos de nuestra lengua, sino que es algo curricularmente intencionado desde las exclusiones que fundan la escuela colombiana. Pero en este momento se está haciendo algo para recuperar esa lengua. No, de hecho todavía sigue enseñándose el español en los colegios, se sigue enseñando el español. La vitalidad de la lengua está mucho más amenazada que antes. Y entonces el idioma extranjero es el inglés. El idioma extranjero es el inglés. Hay un colegio bilingüe, pero enseña en inglés y en español. Porque el inglés en algún momento también fue lengua hegemónica. Y es uno de esos rezagos hegemonistas que quedan ahí presentes. ¿Y cuál es la última? No, ya. Ya. Y bueno, en relación al patrimonio, ¿sí? Y bueno, a los problemas de autorreconocimiento que hay en el seno de las comunidades que se han arraigado, es algo con lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Digamos que en el caso de los raizales no ha sido fácil, nuestro proceso ha sido una suerte de cimarroneo, porque el Estado colombiano de alguna manera nos obligaba al desarraigo porque creía que nosotros formándonos en el interior del país, después íbamos a ir al territorio a apuntalar toda su empresa neocolonial. Porque él decía, pues porque el Estado decía, no, pues, qué mejor persona para dominar, ¿cierto?, a los raizales que un raizal mismo. ¿Sí? Entonces mandémonos al continente a estudiar para que ellos después sean los que apuntalen o la punta de lanza de la empresa neocolonial. Y así pasó. Formaron licenciados en lengua española, ¿cierto?, becados con todo. ¿Sí? Y estos fueron, ¿sí?, a intencionar el currículo dirigido hacia la castellanización, hacia, bueno, el inglés como lengua extranjera o como lengua hegemónica también. Pero después se emergen los lingüistas, ya con un tema mucho más crítico y empiezan a defender precisamente la participación de la lengua en nuestro contexto y en nuestra cotidianidad. Y bueno, ¿cuál es? Sí, ¿está?
llevar unas prácticas educativas diferentes a las hegemónicas es muy complejo. Cuando yo presento la propuesta de trabajo para la maestría, los principios pedagógicos de la Madre Tierra en un aula regular, o sea, es un aula regular. Entonces me preguntan, ¿tú estás a llevar así las cosas de los indígenas al aula? Y yo, no, es que no se trata, porque si hablamos de educación propia, en ese sentido, entonces yo debo coger los elementos del contexto de los estudiantes, no tengo que traer nada de las comunidades, que es donde nos estamos, de pronto uno se pierde en eso. Aparte de con esos elementos, es también dar un reconocimiento a esos otros legados. Es que a nosotros parece que la historia de nosotros solo parte, yéndonos bien, como de la independencia y un poquito más allá de la colonización, pero se nos olvida esa otra ancestralidad que viene enseñando cosas diferentes, que la educación es un acompañamiento, no como me coge mamá contra la mesa, aprende a leer, donde en el pensamiento ancestral se acompaña y no se regaña, donde se pone a hacer 4 y 5 veces para que la persona aprenda y no se le castiga, donde la palabra dulce es reconocerle al otro sus bondades, sus cualidades y no recalcarle a toda hora lo que hacemos, por ejemplo, en el colegio con el estudiante indisciplinado. Ah, es que usted me cansó. Usted sí, no, es ver en esa persona ese potencial que no le quita la dignidad humana. Que es cuando nosotros, me estoy imaginando este asunto de la educación, queriendo llevar las prácticas que el compañero tiene de sus legados, se vuelve complejo. Yo no puedo incorporarle a los estudiantes de mi colegio eso sin antes no llevarlo a un pensamiento primero de aceptación de los que estamos allí, que de alguna manera en el contexto del aula nos tenemos que ver diferentes pero iguales en la dignidad humana, que eso no se negocia. Yo le digo a los estudiantes, ustedes y yo no somos iguales, yo soy más viejo que usted, le hago un poco de comparaciones, pero nos tenemos que respetar, primero entendernos como humanos. Y me parece muy interesante este asunto porque el año pasado inicié con los estudiantes el reconocimiento del legado de la familia, de la cultura, de ese legado que tenemos de la familia, que ya no lo retomamos. Yo me siento con mi papá desde hace mucho tiempo y él me cuenta la misma historia todo el tiempo, pero cada vez agrega un elemento y lo vuelvo objeto de aprendizaje. Ya perdimos esa posibilidad de sentarnos con los abuelos, con los tíos, a dialogar, a compartir, porque nosotros pensamos que el aprendizaje está en el aula, el aprendizaje es diario. Somos un proceso que termina en el momento que nos morimos. Acá estamos nosotros listas, tú también como experiencia, tratando como de encontrar esos legados ancestrales que se nos... Era colonial, donde los esclavizados eran dispuestos de tal manera que no pudieran comunicarse entre sí mismos, ¿sí? Tomaban las palabras del esclavizado para comunicarse entre ellos, conservando la sintaxis que en este contexto, ¿cierto?, la población negra esclavizada africana, ¿sí?, traía de sus lenguas originales. Entonces, en mi lengua se acostumbra a saludar, por ejemplo, como Hai, Hounude, ¿sí? Hai, Hounude. Les estoy preguntando, hola, ¿cómo están? Entonces los invito a repetir conmigo, Hai, Hounude. Hai, Hounude. Muy bien. Ahora, si les hacen esa pregunta, ustedes pueden responder. Yo estoy bien y pueden responder de la siguiente manera. Mi de good. Mi de good. Mi de good. Y nosotros tenemos una particularidad y es que nunca estamos mal. ¿Sí? No hay una manera de responder en criol que diga, ay, yo estoy mal. ¿Sí? Lo más cercano a eso es so and so. Mi de so and so. Más o menos. Yo estoy más o menos. ¿Sí? Pero nunca van a encontrar una persona que les diga mi de bad. Yo estoy mal. Y de hecho la misma frase Hai Hounude tiene una palabra africana que viene del Igbo, es una lengua africana. Y uno, que es la palabra a la que estoy haciendo alusión, significa todo lo que no sea yo. Entonces cuando yo digo Hai Hounude,
estoy saludando y preguntándole cómo está a todo lo que no sea yo, precisamente cómo está. Entonces, es una de las palabras más bonitas de nuestra lengua que representa precisamente esa unión con todo lo demás, lo humano, lo natural, ¿cierto? Entonces, ya dejándoles este pequeño pedacito de mi cultura, quiero introducir el ejercicio que vamos a hacer a continuación con la siguiente pregunta. Y es que quiero que me respondan cuál es el departamento más al norte de Colombia. ¿La Guajira? ¿Están seguros? No, San Andrés y Providencia. Ok. Yo creo que advierten de una vez el sentido del ejercicio, porque en este tipo de representaciones hay unas violencias muy marcadas. De hecho, esta representación es la más habitual del territorio nacional, donde las islas no están integradas. Luego, con esto quiero que lo guarden ahí, porque posteriormente van a advertir el sentido que tiene para los efectos que buscamos con este ejercicio. Cuando ustedes vayan a San Andrés, se queden por algunos años si tienen la suerte y el privilegio, y de alguna manera se habitúen y se inserten en la cotidianidad, van a empezar a advertir que para tú relacionarte con las personas o familiarizarte con ellas, la pregunta acostumbrada es ¿Da who you fa? ¿A quién perteneces o de dónde vienes? Porque es una manera de ligarte con ese sujeto colectivo. Es una manera de rastrear tu genealogía, ¿sí? Hasta un ancestro que sea familiar, ¿sí? Para ese sujeto colectivo. Y bueno, aquí en la representación que hago, que es una representación de mi historia, ¿sí? Hay algo muy particular. De pronto alguien quisiera decir qué es. El asiático. Bueno, sí, hay un asiático, ¿sí? Pero otra cosa en particular, algo que de pronto sea ajeno. La composición son arañas. La sesión pasada, o el tejido, es una de las representaciones. La sesión pasada tengo entendido que conversaron sobre la araña. Anansi, claro. Anansi es la deidad de las historias. Yo hoy vengo a contarles mi historia, porque en mi historia hay un recurso pedagógico que enseguida van a advertir. Y si ahí represento a Nancy, parte de fundante de la oralidad raizal es a Nancy, ¿sí? Parte de esa herencia africana en la que somos poseedores. Entonces, si a mí me hicieran la pregunta en San Andrés, ¿sí? ¿Da who you fa? Yo respondería de la siguiente manera, ¿sí? Soy bisnieto de J. Pong, ¿sí? Que llegó a bordo de un barril a Providencia desde Cantón, China, transitando por Jamaica, ¿sí? Desposó a Mary Archbold, ¿sí? Tuvieron a Mistulia J. Archbold, ¿sí? Mistulia J. Archbold huye a San Andrés a casarse con un negro, ¿cierto? Hijo de Stephen Steele Farps, un capitán de barco de ascendencia norteamericana, ¿sí? Que tiene a Carlos Steele Barnard, y Carlos Steele Barnard y Mistulia J, ¿sí? Posteriormente tienen a Carlos Steele J, quien sería mi padre. Y ahí pueden advertir las 3 o las 4 generaciones. Un lado está mi bisabuelo, perdón, Stephen Steele Barnard, conocido en toda la costa centroamericana como Steve. De hecho, Steve es mi nombre. Aquí está Carlos Steele, que es mi padre, Carlos Steele Barnard, que es el hijo de Stephen Steele Farps, y estoy, por supuesto, yo ahí. Y este, pues, es mi bisabuelo J. Pong, que la gente no tenía absoluta idea de cómo comunicarse con un chino, ¿sí? En un contexto donde se hablaba criollo, lengua inglesa, y adoptaron su nombre por apellido. Entonces realmente mi abuela debió llamarse Mistulia Pong, ¿sí?
pero como no se entendían con los chinos, dijeron, adoptaron el nombre por apellido. Es una particularidad muy presente en nuestra cultura. Entonces, como ven, lo raizal, ¿sí?, en este contexto se compone de muchas herencias culturales. No hay una herencia cultural única que pueda sustentar pues discursos puristas, esencialistas, que terminen excluyendo a otros pues, de esa herencia cultural, sino que es precisamente la diversidad la que nos constituye desde el principio. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en el video que van a ver a continuación van a ver precisamente otra de esas violencias, ¿sí?, que se manifiesta, si se quiere, en el contexto educativo, ¿sí?, donde lo raizal tiende a ser reducido, violentado y representado de una manera muy contraria a su ser. Bueno, niños, tienen 2 horas para resolver el examen. My son, if you win the year, we're going to have trouble. Philip, come here, my son. Continue the study with discipline. Try your best. And tomorrow, I'm going to work harder for you, okay? We the writer, these are the people. That's why you have to learn the custom that we inherit from our grandparents. Criollo, eso lo que es un inglés mal hablado. You learn so fast and you learn so good, you don't have to learn child. Mira a ver qué vas a hacer, porque esta es la última oportunidad que tienes. No vas a porque pierdes el año. My gosh, that was the point though. If you're the language of the people, why don't all they teach me in Spanish? Gracias, Carlos. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es ¿qué advierten en el video que les acabo de mostrar? O en la animación que les acabo de mostrar. Que están dejando de lado la cultura y de dónde viene el chico y el lenguaje que tiene, su idioma, y solamente se están enfatizando en el español. Se olvidan de él. Muy cierto. Me recuerda, yo estuve en La Guajira hace un tiempo, pude acercarme pues como a las rancherías y encontraba una cosa que puede parecer muy simple, pero que es un acto de violencia muy fuerte, y es que los niños guayú, que eran a veces monolingües de Guayunaiki, es decir, que solo hablaban Guayunaiki, tenían que aprender a escribir en español. Y eso es muy complejo, porque imagínense esto, si la escritura es un grafema de un fonema, o sea, uno escribe lo que está escuchando, es una traducción. ¿Cómo va uno a hacer un grafema de una lengua que no conoce? ¿Sí? Entonces ellos, había muchos asuntos asociados a problemas de escritura en los guayú, precisamente porque había un acto de violencia muy fuerte en esa introducción de la escritura en una lengua que no conocían, porque primero las lenguas son orales. Entonces, no había ese tránsito entre la oralidad, sino que de una vez se presionaba la escritura en una lengua distinta. Ese es un buen ejemplo de una de las violencias que se constituye pues, en los contextos escolares, más porque, como vamos a ver a continuación, pues la escuela está fundada sobre unos discursos y unas prácticas supremamente excluyentes, ¿sí?, que traen, digamos, a presente estas violencias de representación, que lo que hacen es, digamos, seleccionar ciertas características diferenciadoras de un grupo, pero lo que hacen es sencillamente violentarlo, ¿no? Son formas de violencia simbólica, incluso que motivan otros tipos de violencia. Pero pues en el caso particular de los raizales, si se quiere, es la integración a la vida escolar, ¿sí?, mediada por la separación de su lengua materna, su lengua autóctona, ¿sí? Y desde siempre hubo como un currículo intencionado a neutralizar cualquier intención política que yo tuviera a partir de mi diferencia cultural.
porque las escuelas nacieron, digamos, en un contexto donde su actividad debía orientarse a consolidar una identidad nacional, ¿sí? Y bajo esa lógica tenían que neutralizar cualquier opción cultural que no se inscribiera en la norma. Recuerdo, me decían varios profesores muy cercanos a estas temáticas que nos denominaban salvajes, ¿sí? Salvajes porque no hablábamos español ni éramos católicos. Es por eso, no sé si han escuchado precisamente esa expresión de háblame en cristiano. Hace referencia precisamente a que la lengua española era asimilada como la lengua cristiana. En nuestro caso concreto era algo que normalmente, ¿sí?, se nos pedía, ¿sí? Y empieza a sucederse un proceso de marginación social que tiene como pauta precisamente la separación de nuestra lengua, de nuestra cultura, para acceder a toda suerte de beneficios sociales. Y lo van a llamar el mejoramiento moral, ¿sí?, buscando como sembrar en nosotros un sentimiento colombianista, ¿sí?, ese aislamiento territorial que de pronto tenemos, pues, o digamos la naturaleza nos ha puesto, y digamos también la herencia, si se quiere, colonial, ha sido siempre motivo de reservas para las élites, pues, del centro del país, y esto ha hecho que se produzcan como unos despliegues de soberanía muy contrarios a las aspiraciones que tenemos desde nuestra diferencia cultural. Entonces aquí tenemos un contexto escolar, por ejemplo, supremamente violentado, ¿sí?, muy ajeno al contexto insular, muy ajeno a la cosmovisión, a la cultura de sus gentes. Por ejemplo, era costumbre, ¿sí?, que la educación la impartiera, la Iglesia Católica la impartiera en español, ¿sí?, y se despreciara en ese contexto la lengua criolla. Entonces estaban las monjas capuchinas, ¿sí?, con una banda de guerra, entonces se los conocían como bandas de guerra, para celebrar el día de la independencia de la nación. Y eso es supremamente violento en nuestro contexto, porque nuestra historia lo que dice, por ejemplo, y para derrumbar un mito de una vez, es que las islas se adhesionan autónomamente, pues, a la Gran Colombia en 1822, ¿sí? Y pues nuestro libertador no fue realmente Simón Bolívar, sino Luis Michel Aurí, ¿sí? Entonces, precisamente parte de derribar estos mitos fundacionales es hablar de ese tipo de cosas, porque la historia que se enseña en los colegios es una historia completamente distinta. Y ahí advertimos cómo precisamente la intención, ¿sí?, curricular de la vida escolar está guiada a fortalecer una identidad nacional. ¿Qué pasa conmigo particularmente? Yo llego al colegio, me veo obligado a separarme de mi lengua, ¿sí?, para favorecer, digamos, el aprendizaje, la aprensión de todos los conocimientos, pues. ¿Al colegio en dónde? En San Andrés Islas. ¿Y allá mismo tuviste que hablar? Claro, tuve que separarme de mi lengua, porque no sé si vieron el video de Philip, que por ahí se escuchaba la voz de la profesora al fondo diciendo que eso era un inglés mal hablado, ¿sí? Que no hablara eso en su clase, y pasaba mucho, pues en la escuela a la que yo iba, que precisamente quienes hablaban criol eran las personas marginadas. Entonces, en un contexto donde para integrarte a la vida escolar tienes que separarte de tu lengua, también para favorecer tu aprendizaje, pues sencillamente tú lo haces, ¿sí? Y también si viene como una imposición, si viene como, digamos, una suerte de opción inevitable, pues sencillamente tú lo haces. Y es una cuestión muy complicada, y aquí traigo nuevamente el ejemplo que nos hacía Maribel, de cómo esa barrera lingüística, ¿sí?, ralentizaba cualquier proceso de aprendizaje. Porque yo, por ejemplo, tenía que primero pensar en criollo, luego traducirlo al español, ¿sí?, y después ahí sí hablar, ¿sí?, y escribir.
Entonces, el proceso de aprendizaje era... Claro. ¿En su casa hablaban criollo? Sí. ¿Por qué? Porque pues, era parte de nuestra herencia cultural, de nuestra cotidianidad. Mi papá pues es criollo, ¿sí? Es raizal, y mi mamá pues era cartagenera, pero pues ella admitía, es cartagenera, perdón, y admitía que pues en mi casa se hablara criollo, y de hecho ella lo entiende y lo habla perfectamente. ¿Usted creció con criollo y español? Sí, exactamente. Pero en el colegio se produce una separación completa del criollo, o sea, yo tuve que dejarlo, ¿sí? Y lo más paradójico, aquí aprovecho como para introducir parte de la temática que enseguida vamos a abordar, es que 700 millas náuticas después o a distancia de mi tierra natal, yo recupero mi lengua. ¿Sí? Y es ahí donde mi testimonio se convierte en un recurso pedagógico para indicar que la práctica educativa en contextos urbanos es supremamente posible. ¿Por qué lo digo? Porque yo llego acá a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, me gradúo, hasta ese momento pues no era una persona como autoconsciente de mi herencia cultural, y pues me embarco en este proceso a partir de pues, motivaciones como las que fueron el fallo del año 2012 que disecciona pues el maritorio de las islas, porque para nosotros el territorio no es únicamente la tierra, sino que el mar también es como el pasillo de nuestra casa, entonces nosotros hablamos de maritorio, ¿sí? Y ahí lo pueden ver representado. Bueno, eso me motiva a hacer una indagación por mi autoconciencia, enfrentarme a la historia de mi pueblo, enfrentarme a la historia de mi familia, ¿sí? Y a entender de alguna manera que debía participar de esa herencia cultural que me era propia, pero que hasta entonces no había explorado, ¿sí? Producto pues de una socialización que me pautaba a mí, ¿sí? Abandonar mi herencia cultural para poder acceder a beneficios sociales. Es decir, si yo hablaba criollo, ¿sí? En el colegio me iban a decir bruto, ¿sí? Porque mi proceso de aprendizaje se había ralentizado por ese proceso de traducción que yo tenía que hacer internamente para poder aprender o para poder asimilar lo que me estaban tratando de enseñar. Segundo, esa barrera lingüística iba a afectar mi desempeño académico, entonces en esa medida iba a quedar reservado también, ¿sí? Y en la medida en que no pudiera acceder a la educación, pues todos conocemos los efectos que eso tiene, ¿sí? ¿Qué pasa en Medellín particularmente? Cuando llego a Medellín, termino mi carrera, ¿sí? Llego a la Universidad de Antioquia de manera posterior, me encuentro con un proceso o con procesos muy madurados de luchas por el reconocimiento de comunidades ancestrales y grupos étnicos. Y me encuentro con la posibilidad de tomar un curso de lengua ancestral criolla, ¿sí? Que es la lengua de mi pueblo, enseñada por nosotros mismos también, enseñada por compañeros de colectivo mío, que es The Roots Project, como lo presentaban al inicio. Y es en este proceso donde yo recupero, ¿cierto?, mi lengua ancestral, como les decía, a más de 700 millas náuticas de mi tierra natal. Y producto de este proceso, bueno, uno de los productos más bonitos de este proceso, yo lo significo a partir de algo que se produce en mi pueblo, y es cómo muere nuestra memoria cultural con nuestros abuelos. Porque el hecho de yo no poder comunicarme en mi lengua materna, que es el criol, con mis abuelos, los convertí en esa figura silenciosa, ¿sí?, en ese ornamento, en ese paisaje de la casa, ¿sí?, que para mi impresión no tenía nada que decirme, ¿sí?, pero pues en realidad era el portador de una herencia cultural de la que yo nunca había participado, precisamente por esa barrera lingüística que tenía. Y
Pues escribo mi primer poema en criol. Para mí es motivo de mucho orgullo porque recupero mi lengua ancestral. Se le canta a los niños cuando están en el vientre. Ese canto hay que preparar al niño para la existencia. 5 y pájaro mensajero. Cada cultura tiene uno. Entonces ese pájaro mensajero es el que tiene la labor de enseñarle al niño a hablar, a cantar, pero también a comportarse en el mundo. Y el niño le está diciendo: sí, cuando el pájaro cantor, enséñame a hacer bien, enséñame a tener buenas costumbres, a transmitir palabras, a no mentir. ¿Sí? Eso.